Estas son las noticias reportadas en la prensa norteamericana con relevancia para Venezuela, hoy 31 de marzo de 2025. Un juez federal impuso nuevas restricciones a los esfuerzos de deportación del presidente Donald Trump, dictaminando que no puede cambiar el destino de la deportación de migrantes sin darles antes la oportunidad de argumentar en contra ante un tribunal. El juez Brian Murphy, designado por Biden en el estado de Massachusetts, afirmó que la ley permite a los migrantes argumentar que enfrentan la posibilidad de ser torturados si son enviados a un país en particular. Si Estados Unidos desea cambiar repentinamente el destino de la deportación de alguien, ese migrante debe poder presentar una denuncia por tortura ante un juez de inmigración. El juez Murphy afirmó que su fallo aplica no solo a los 4 demandantes nombrados en su caso, no se sabe si son entre ellos o si hay venezolanos, sino también a cualquier persona sujeta a una orden final de deportación. Explicó que se les debe notificar por escrito el nuevo país al que serán deportados y que deben tener una oportunidad significativa para solicitar amparo en virtud de la Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es signataria. El caso surge en un momento en que Trump y su equipo buscan maneras expeditas de expulsar a los inmigrantes indocumentados cuyos países de origen se han mostrado reacios a aceptarlos. Este ha sido un problema particular para los venezolanos, con quienes el régimen de Maduro se ha mostrado poco cooperativo, pero Trump tiene la intención de intensificar las deportaciones. Otro juez federal del Distrito de Columbia en Washington, D.C., está investigando estos casos también que se manejaron bajo la ley de enemigos extranjeros. En el caso ante el juez Murphy, un demandante, entre ellos un guatemalteco identificado con las siglas OCG, afirmó que un juez de inmigración había acordado que no sería enviado a su país de origen. En febrero fue deportado a México sin previo aviso. Las autoridades mexicanas le informaron que podía esperar detenido en ese país para solicitar asilo o de lo contrario dirigirse voluntariamente a Guatemala. Sus abogados afirmaron que actualmente se esconde en Guatemala por temor a represalias. Los abogados afirmaron que el número de personas en peligro de ser deportadas a terceros países está aumentando bajo la administración Trump después de que el Departamento de National Security adoptara una política que impulsa la deportación a terceros países en casos de larga data en los que el país de origen de algunos de los deportados no era claramente una opción. A principios de este mes, el Departamento de National Security trasladó 3 aviones llenos de migrantes venezolanos a El Salvador para ser retenidos en una de las cárceles de máxima seguridad en ese país. Otro demandante en el caso, un cubano identificado con las siglas DBD, se le ordenó su deportación a Cuba en 2017, pero ha estado en libertad desde entonces. A principios de este mes se le indicó que se presentara ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Eso fue esta semana. Temía que esto se debiera a que iba a ser arrestado nuevamente y deportado a un tercer país. Otro demandante, un ecuatoriano cuyas iniciales son EFD, fue arrestado el 18 de marzo por agentes de ICE que buscaban un compañero de trabajo, según informaron los abogados de esa persona. Añadieron que este ecuatoriano con las iniciales EFD se le concedió protección para no ir a Ecuador y ahora teme ser deportado a un tercer país. Por cierto que un número creciente de migrantes ilegales están buscando salir de Estados Unidos voluntariamente usando las mismas vías, varios de ellos de los que pagaron para poder entrar a Estados Unidos a fin de evitar las sanciones legales de las deportaciones gubernamentales que pueden impedir el ingreso al país por 10 años como sanción si una persona es deportada. Según un informe reciente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, los coyotes, los famosos coyotes, están ahora ofreciendo paquetes
para que los migrantes puedan regresar a sus países o a un tercer país en caso de que la situación en sus países de origen represente un peligro a la seguridad de estas personas. Según el periodista Alfredo Corchado, que ha cubierto los temas migratorios en Texas y México y que testificó ante el Congreso, los coyotes están ofreciendo paquetes a personas que no quieren volver a sus propios países, sino a un tercer país más seguro, como por ejemplo Honduras o Costa Rica, durante su testimonio ante el Congreso. Si los migrantes son deportados por el gobierno de Estados Unidos, son separados de sus familias y detenidos temporalmente en cárceles de inmigración, y a veces tienen que esperar por semanas antes de ser deportados. Una vez deportados legalmente, los migrantes no pueden visitar a sus familiares que viven en Estados Unidos durante 10 años o más, incluso si permanecen en Estados Unidos. También pierden sus pertenencias y el acceso a sus cuentas bancarias. Incluso hay personas que están acudiendo a las cortes de inmigración para solicitar su salida voluntaria de Estados Unidos bajo la premisa de que los inmigrantes que soliciten y reciben un permiso formal de las cortes para salir, les resulta más fácil regresar después de forma legal. Según el testimonio de un empresario de Alabama, los contrabandistas cobran hasta $10,000 por persona para asegurar el retorno seguro a otro país. El empresario dijo que muchos de los trabajadores que había contratado, que tenían permisos temporales de trabajo, ahora se están dirigiendo a países como Costa Rica y Chile. Según explicó al Comité de Relaciones Exteriores, Caleb Vitello, un alto funcionario de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, se está produciendo además la tendencia de personas que venían hacia la frontera sur de Estados Unidos y han decidido devolverse o retornar a sus países de origen. Vitero dijo que, por ejemplo, el tráfico a través del llamado Tapón del Darién, una zona selvática muy peligrosa, donde han fallecido numerosos viajantes, ha disminuido sensiblemente en meses recientes. No se sabe si los venezolanos están pagando a coyotes para el viaje de retorno, pero otras comunidades de inmigrantes lo están haciendo cada vez más, como los haitianos, por ejemplo, que no quieren ser arrestados y deportados a la fuerza de regreso a Haití, porque enfrentarían muchos peligros por la violencia que existe en ese país. Y en Venezuela, el régimen admitió por primera vez la llegada de peligrosos criminales entre los más recientes deportados de Estados Unidos. En el grupo de 175 deportados que llegaron a Caracas este domingo, llegó al menos un deportado que estaba siendo solicitado por las autoridades del régimen. Según Diosdado Cabello, por primera vez en estos vuelos llegó alguien de peso que era solicitado por la justicia venezolana. Sin embargo, Diosdado no admitió que los criminales que han regresado hasta ahora de Estados Unidos tengan alguna relación con el Tren de Aragua. El capo dijo que el criminal deportado el domingo pertenecía a una banda de Trujillo, pero no dio más detalles de esta persona. A pesar de las sanciones que Trump ha impuesto contra la dictadura por no cooperar eficazmente en las deportaciones, el régimen de Maduro ha continuado recibiendo deportados. Hasta ahora, un total de 918 personas han llegado a Venezuela tras ser deportados de Estados Unidos. Otros 553 migrantes han regresado voluntariamente desde México, según reportes oficiales. La decisión de imponer nuevos aranceles a los compradores de petróleo venezolano ha provocado una pequeña debacle en empresas europeas que trabajaban con la dictadura, entre ellas Repsol de España, Mauro Lamprón de Francia y Eni de Italia. Las acciones, por ejemplo, de Repsol en la Bolsa de Valores de Madrid experimentó una leve caída hoy lunes tras haber sido notificada por el Departamento del Tesoro que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados. Esta misma notificación, por cierto, se envió también a Mauro Lamprón de Francia y Eni de Italia. En Estados Unidos, el presidente Trump defendió la efectividad de los aranceles petroleros impuestos al régimen de Nicolás Maduro, asegurando que ya ha tenido un efecto fuerte. Trump afirmó que los nuevos aranceles que entrarán en vigor en 2 días, el 2 de abril, está generando cambios visibles en el comportamiento de las empresas que operan en Venezuela. En declaraciones realizadas a la prensa desde el Air Force One, Trump destacó que los aranceles secundarios que
imponen un arancel con un 25% a los países que compren crudo venezolano, han obligado a las compañías a abandonar rápidamente sus operaciones. Todos los barcos salieron y se fueron. Muchos de ellos se fueron, tiraron las mangueras al océano y se fueron, expresó el mandatario. Según Trump, las empresas no querían estar en Venezuela ni un minuto más para evitar las sanciones y consecuencias de estos aranceles que traen consigo. Si desobedeces nuestras órdenes, no puedes hacer negocios en Estados Unidos y esa es la gallina de los huevos de oro, dijo Trump, reiterando su postura de no tolerar el incumplimiento de las medidas impuestas por su administración. El mandatario también hizo un comentario sobre la retirada de barcos chinos que operaban en Venezuela tras el anuncio de los nuevos aranceles. Trump señaló que en el caso de Venezuela, China echó el ancla y se fue después de que 2 de sus barcos dejaran el país vacíos, sin querer arriesgarse a ser sancionados por las autoridades estadounidenses. Por otro lado, el presidente Donald Trump podría aplicar la misma estrategia de sanciones secundarias impuestas contra el régimen venezolano como herramienta para aumentar la presión contra Vladimir Putin en Rusia. Como se informó el fin de semana en Estados Unidos, Trump está claramente perdiendo su paciencia con la negativa de Vladimir Putin de honrar un acuerdo de cese al fuego con Ucrania. Trump ha amenazado con imponer un posible arancel de entre el 25 y el 50% a los países que compren petróleo ruso, de la misma manera como lo hizo contra la dictadura de Nicolás Maduro. Según Marshall Billingsley, un ex alto funcionario del Departamento del Tesoro, dependiendo de cómo se desarrollen las circunstancias, esta medida sin duda afectaría a importantes países que compran petróleo ruso, entre ellos India, China y Turquía principalmente, pero también otros países como Hungría, Eslovaquia y la República Checa. En conjunto, estos países pagan 296 millones de dólares cada día a Rusia por el petróleo que le compran. Rusia también obtiene otros 395 millones de dólares diarios en ventas de gas licuado, gas enviado a través de gasoductos, carbón y productos derivados del petróleo. Suponiendo que estos países decidan reducir sus compras de petróleo, esto podría costarle a Rusia el 40% de sus ingresos energéticos, anticipó Marshall Billingsley. Esto sería, por supuesto, un impacto muy significativo para Putin. El exacto funcionario dijo que como alternativa o además de los aranceles, Trump podría simplemente ordenar al Tesoro de Estados Unidos que subsane las lagunas legales de las sanciones de Biden contra Rusia con 3 medidas concretas y poderosas, medidas nuevas. La primera sería sancionar a todas las instituciones financieras de Rusia en general. La segunda, sancionar a todas las exportaciones de energía o de petróleo. Y tercero, establecer sanciones secundarias para aquellos países o aquellas organizaciones que aún negocien con instituciones financieras o de exportación de energía o petróleo controladas por Rusia. Eso eliminaría la mayor parte de los ingresos en divisas de Putin y aceleraría el colapso del régimen ruso, una medida muy interesante. Y en otro tema, la administración de Donald Trump anunció el viernes planes para cerrar efectivamente la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional USAID, formalizando planes para recortar drásticamente el gasto en ayuda exterior. Hoy el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional han notificado al Congreso su intención de llevar a cabo una reorganización que implicaría realinear ciertas funciones de USAID al Departamento de Estado para el 1 de julio de 2025, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado. El Departamento de Estado dijo que también planea descontinuar las funciones restantes de USAID que no se alineen con las prioridades de la administración. Desafortunadamente, dijo Marco Rubio, USAID se desvió de su misión original hace mucho tiempo. Como resultado, los beneficios fueron demasiado escasos y los costes demasiado elevados. Tras una auditoría preliminar, la administración encontró que USAID financiaba proyectos que consideraban contrarios a los intereses de Estados Unidos, entre ellos
la promoción de la Agenda Neomarxista 2030 de las Naciones Unidas, operaciones de cambio de sexo en varios países, programas activistas y educativos de LGBT, hasta sembradíos de amapola en Afganistán y ayuda humanitaria para grupos terroristas del Medio Oriente, entre otros excesos. También financiaba organizaciones no gubernamentales de apoyo a la democracia, la libertad de expresión e información y los migrantes en varios países, entre ellos Venezuela. Tras tomar posesión en enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que congelaba la ayuda exterior estadounidense durante 90 días. Luego ordenó que la Agencia de Ayuda Internacional pasara a estar bajo control del Departamento de Estado antes de decidir su destino final. Antes de su cierre, la agencia gestionaba un presupuesto anual cercano a los 43.000 millones de dólares, lo que suponía más del 40% de la ayuda humanitaria mundial. La contraparte, por cierto, de USAID en Europa, un programa de ayuda internacional de la Comunidad Europea que maneja unos 100.000 millones de dólares en fondos de ayuda externa, anunció en febrero pasado que iba a hacer exactamente lo mismo que la administración Trump está haciendo: conducir una revisión de sus multimillonarios programas para alinear estos programas a los intereses de la política exterior europea. Hasta aquí las noticias.